Por parte del equipo que se está presentando en pantalla, vamos a mostrarles nuestro proyecto de la unidad de aprendizaje de métodos numéricos, el cual consiste en la interpolación y derivación por polinomios de Lagrange. Vamos a empezar definiendo qué es un método numérico. Este es una serie de pasos que se plantean para obtener una solución aproximada de un problema. Para lograr dicho objetivo, se utilizan cálculos aritméticos y lógicos. ¿Por qué se utilizan los métodos numéricos? Para dos cosas. Para resolver problemas muy complejos, los cuales no se pueden resolver con una solución analítica, o para resolver problemas con una gran cantidad de cálculos que no se podrían hacer de manera manual. Dentro de una función tenemos dos tipos de variables. La variable independiente, que son todos aquellos valores de x, por ejemplo x1, x2 hasta xn, mientras la variable independiente depende de estos valores independientes. Eso quiere decir que al ingresar las x dentro de una función, vamos a tener esos valores de f de x. ¿Qué es interpolar? La interpolación es la obtención de nuevos puntos partiendo del conocimiento de un conjunto discreto de puntos. Esto quiere decir que vamos a poder encontrar la aproximación a un punto deseado conociendo otros valores de x y de y de un fenómeno. Ahora se tiene la interpolación por polinomios de Lagrange. Esta es su fórmula, pero se tienen que tener algunas consideraciones, como el que se desconoce la función que describe el fenómeno, se conocen valores específicos de la función f de x para cada una de las x dadas, y por último pues se requiere conocer una x dada una f de x diferente a las tabuladas o viceversa. Explicando de forma general la interpolación por los polinomios de Lagrange, se tienen productorias y sumatorias en la fórmula, donde n es el grado del polinomio, x es el valor que se desea interpolar, xy y xj son los valores conocidos de la variable independiente, mientras f de xy es el valor de la función en algún punto conocido. Ahora bien, ¿para qué se estudia la derivada? Pues para encontrar una variación que existe entre los datos de las variables dependientes con respecto a las independientes y así poder describir mejor un fenómeno. Después se tiene la fórmula de la derivación por polinomios de Lagrange. Es un poco parecida a la de interpolación, pero aquí lo que estamos haciendo es derivando esos polinomios de Lagrange para poder encontrar la razón de cambio. Tenemos aquí también productorias y sumatorias. Los datos que se utilizan para esta fórmula son casi idénticos a los de la interpolación. Lo único que cambia es que ahora x es el valor al que se quiere encontrar la derivada o la razón de cambio. Para ver la aplicación de dichos métodos numéricos tenemos este problema, el cual nos dice que en una reacción química de un reactante A y un reactante B que da paso o formación a un producto C, la concentración del reactante A está en función de la presión y la temperatura. La siguiente tabla presenta la concentración de A en gramos mol entre litro como función de estas dos variables. Entonces depende de la temperatura y la presión, la concentración de A. Entonces, ¿qué nos piden? Calcule la variación de la concentración de A con la temperatura a una presión de 10 kilogramos sobre centímetro cuadrado y una temperatura de 350 Kelvin, usando un polinomio de Lagrange de segundo grado. Dando solución al problema, tenemos que tener en cuenta lo que nos están pidiendo, que en este caso es un polinomio de segundo grado. Como nos están diciendo de segundo grado, quiere decir que vamos a ocupar tres datos cercanos al punto que nos están pidiendo. Nos están pidiendo la derivada con respecto a la temperatura. Nosotros vamos a tomar las interpolaciones de la otra variable que depende de nuestra concentración, que en este caso es la presión. Si nos hubieran dicho la derivada con respecto a la presión, hubiéramos hecho las interpolaciones con respecto a la temperatura. Para este caso se llevará a cabo una interpolación de Lagrange de grado 1, donde primero se obtendrán los valores de la concentración a una presión de 10 kilogramos sobre centímetro cuadrado, porque lo que se utilizarán estos valores que están encerrados en este cuadro rojo. ¿Por qué? Porque nos están pidiendo valores de una presión de 10, cuando no tenemos de 10, tenemos 8 y 15. Y una temperatura de 350, que tampoco tenemos. Tenemos de 300, 325 y 360. Entonces por eso se toman tres datos y vamos a sacar la interpolación a 10 kilogramos sobre centímetro cuadrado para poder así encontrar nuestra razón de cambio deseada. De la fórmula general de la interpolación de Lagrange se llegó a esta fórmula para un polinomio de primer grado y así poder llevar a cabo todas las interpolaciones manteniendo la presión a 10 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Vamos a ir variando la temperatura. En este caso vamos a empezar con los valores de 300 Kelvin de las tablas ya mencionadas. Debemos de tomar en cuenta nuestra fórmula. Dijimos que x es el valor que queremos interpolar, que en este caso va a ser 10 en la presión.
Por lo tanto, tenemos que tener los dos más cercanos, los valores de presión, que en este caso serían los valores de 8 y 15, y tenemos una concentración a esas presiones de 0.51 y 0.49. Sustituyendo la fórmula sabiendo que x0 es 8, f de x0 es 0.51, 15 es x1 y f de x1 es 0.49, llegamos a que en nuestra primera interpolación tenemos una concentración de 0.50429 a una temperatura de 300 Kelvin. Lo mismo va a suceder con las siguientes interpolaciones. Aquí tenemos la interpolación 2, se mantiene la misma presión pero ahora a una temperatura de 325 Kelvin. Hacemos lo mismo, pero ahora tenemos otro tipo de temperatura y por lo tanto tenemos otros valores. A 8 tenemos 0.48 y a 15 tenemos 0.46. Sustituyendo la fórmula otra vez con el valor deseado, que en este caso es a 10 kilogramos sobre centímetro cuadrado, llegamos a que nuestro segundo valor de la interpolación es 0.47429. Y para terminar, vamos a ocupar el de 360 Kelvin con la misma presión y vamos a tener los mismos datos de presión, 8, 10 y 15, pero ahora tenemos, como la temperatura es diferente, tenemos otros valores de concentración, que en este caso es 0.45 y 0.42, sustituyendo en la misma fórmula, porque en todas hemos hecho interpolaciones de primer grado, llegamos a que en nuestra interpolación número 3 tenemos una concentración de 0.44-143. Cabe resaltar que en cada una de estas interpolaciones se ocuparon los datos de nuestra tabla original, debido a que se ocupó un polinomio de primer grado. Esto quiere decir que también para interpolación, cuando nos piden un grado, tenemos que tomar un dato más del grado de que nos piden. Como nos pidieron de primer grado, vamos a tomar dos valores para la interpolación. Si nos hubiesen dicho interpola con un polinomio de segundo grado, hubiésemos tomado 3 valores para cada una de las interpolaciones. Con estos 3 valores de nuestras concentraciones a esta presión de 10 kilogramos sobre centímetro cuadrado, vamos a tener otra tabla, pero ahora con temperaturas, ya que conocemos a esas presiones la concentración. Ahora lo que queremos es la temperatura de 350 Kelvin, esta razón de cambio de nuestra concentración con respecto a la temperatura. Entonces vamos a tomar los 3 valores que acabamos de encontrar de nuestras interpolaciones, a 300, 325 y 360 Kelvin. Por lo tanto, lo que nos piden es la de 350, pero ahora vamos a cambiar las cosas. Como es un polinomio de segundo grado, para poder derivar necesitamos 3 datos. Vamos a ocupar la fórmula de la derivación por polinomios de Lagrange, que se lleva a cabo aquí ya de manera específica, no de manera general. Entonces se van a ir sustituyendo estos valores, teniendo en cuenta que el primero de 300 es x0, 325 es x1 y 360 es x2. Por consiguiente, sus f's de x van a ser las de abajo. Sustituyendo los valores se llega a que la derivada o razón de cambio de la concentración del reactante A con respecto a la temperatura es de menos 0.0087. Eso quiere decir que cada vez va a ir decreciendo esa concentración conforme la temperatura vaya aumentando. Por lo tanto, ese es el resultado final de nuestro problema de calidad. Vamos ahora a darle solución al problema con la ayuda de MATLAB. Nosotros debemos de correr el programa. Este nos mostrará un menú como se muestra aquí, en el que nos da 2 botones, interpolación y derivación. Entonces vamos a hacer las interpolaciones primero. Le damos en interpolación, nos dice que ingresemos el grado del polinomio que queremos. Como lo hicimos en el problema, vamos a darle que de grado 1. Vamos a ingresar los valores por medio de corchetes, que en este caso era el valor de las presiones, ¿verdad? 8 y 15. Luego vamos a darle los valores de Y, que eran las de la concentración, que es 0.51 y 0.49. Y por último, nos va a decir que le demos el valor al que queremos interpolar, que en este caso va a ser a 10, ¿verdad? Y por lo tanto nos da nuestra aproximación, que es de 0.50429, como está aquí. Por último vamos a encontrar la razón de cambio. Vamos a volverle a darle que sí, y le vamos a darle ahora en derivación. Nos pregunta otra vez el grado del polinomio, pero ahora va a ser grado 2, ¿verdad? Y nos van a pedir los valores de x, que en este caso son las temperaturas 300, 325 y 360. Y por último, los valores de nuestras concentraciones, que es 0.50429, 0.47, 429 y 0.44143. Vamos a darle y vamos a ingresar el valor al que se desea evaluar, que en este caso es 350. Y nos da que nuestra razón de cambio es de menos 0.008087. Y si le damos en la opción de no, pues nos va a sacar del programa. Eso es todo. La parte de aquí es la que realiza todo lo que tiene que ver con el menú. Después nos vamos a la parte del código de interpolación de Lagrange.
Primero debemos de pedir, esta parte es para pedir el polinomio, esta parte es para pedir los valores de x, luego tenemos que pedir los valores de y, y por último tenemos el proceso iterativo, cálculo de cada una de las L's de la interpolación de Lagrange para poder terminar con el cálculo del polinomio, esta parte, y por último evaluar el punto y llegar a la aproximación. Cabe resaltar que tanto el programa de interpolación como derivación pueden resolver cualquier tipo de grado de polinomio de Lagrange. Aquí también está la parte de la derivación, que es donde pedimos el grado del polinomio, los valores de x, los valores de y, el valor de la razón de cambio deseado. Luego se realiza el proceso iterativo para poder ocupar la fórmula de la derivación de Lagrange. Y por último, se imprime el resultado. Y eso es todo por la parte del código. Las conclusiones a las que se llegaron son que los software de programación, como en este caso MATLAB, simplifican el trabajo del ingeniero para poder realizar estimaciones o aproximaciones de una manera rápida, eficaz y sencilla, con el fin de solucionar problemas en la industria o incluso cotidianos. También, el uso de la interpolación para el ingeniero químico es amplio, debido a que está expuesto a la experimentación en todo momento, y a la mayoría de las veces se le hace el uso del mismo para encontrar valores importantes que ayudan a predecir o describir algún fenómeno físico o químico. Al tener el conocimiento de la razón de cambio de algún fenómeno, permite tener una visión de cómo mejorar errores e incluso de cómo podría mejorar dicho evento. Y por último, los métodos numéricos han sido y serán parte de los ingenieros, ya que gracias a ellos se tienen más alternativas que los métodos tradicionales de cálculo, con el fin de solucionar fenómenos más complejos para la satisfacción de las necesidades humanas. Y como referencias se tienen estas.